Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Nosotras somos Daniela Galloso, Sofía Mata y Karen Reyes. El día de hoy nuestro tema será el análisis comparativo sobre la monarquía y la república. Para esto vamos a considerar 4 aspectos muy importantes. En primer lugar, la periodización político-jurídico. Segundo lugar, la organización política. Tercer lugar, fuentes del derecho y por último, el desarrollo de la jurisprudencia. La monarquía en la periodización política va a abarcar desde el año 753 a.C. con la fundación de Roma y termina en el año 509 a.C. con Lucio Tarquino el Soberbio o un hecho histórico conocido como la violación de Lucrecia. Y en la periodización jurídica, la monarquía va a comprender la época preclásica, desde el siglo VIII a.C. al siglo VI a.C., es decir, la época arcaica. Ahora bien, veamos la organización política de la monarquía. En primer lugar tenemos al rey, quien es el que tiene la potestas, es decir, el mandato, la orden o la decisión. Es jefe del ejército y jefe religioso, tiene el poder de vida y muerte de los ciudadanos. Además, tiene el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Durante la monarquía, Roma tuvo 7 reyes. 4 de ellos fueron latinos y sabinos y 3 de ellos fueron etruscos. El primer rey de Roma es Rómulo, que gobernó desde el año 753 a.C. al año 716 a.C. Él es el fundador de Roma, se le conoce por establecer el gobierno monárquico, además de instituir la propiedad privada entre los patricios. Además, se le reconoce por su reinado junto con el Senado. El segundo rey de Roma es Numa Pompilio, quien gobernó desde el año 716 a.C. al 673 a.C. A él se le conoce por la fundación de la religión nacional, además de establecer una organización de la ciudad. El tercer rey de Roma es Tulio Hostilio, quien gobernó desde el año 673 a.C. al año 641 a.C. Él era un rey guerrero. Organizó un imbatible ejército con el que destruyó al reino de Alba y convirtió a Roma en la primera potencia de Lacio. El cuarto rey de Roma es Anco Marcio. Él gobernó del año 641 a.C. al año 616 a.C. Conocido como el Rey Comerciante, fue un gobernante pacífico que hizo de Roma un centro de intercambio comercial. Mandó a construir el puerto de Ostia en la desembocadura del río Tíber para incentivar el comercio. También se le conoce por la creación de la clase plebeya. Lucio Tarquinio Prisco fue el primero de los gobernantes etruscos de Roma. Este gobernó del 616 a.C. al 578 de la misma era. Fue responsable de la construcción de la cloaca, el Circo Máximo, los primeros juegos romanos y también de la urbanización. Servio Tulio fue el sexto rey de Roma. Este era de origen etrusco y gobernó del 578 a.C. al 534 de la misma era. Bajo el gobierno de Servio Tulio ocurrió la construcción de la muralla serviana, la división entre las clases sociales, se fomentó el comercio e industria y también se expandió el territorio. La monarquía llegó al fin con el último rey de Roma, Lucio Tarquino el Soberbio, quien gobernó del año 534 a.C. al año 509 de la misma era. Con él terminó la monarquía, dando inicio a la república, debido a que él intentaba reducir el Senado a su impotencia. También da término con un hecho histórico conocido como la violación de Lucrecia. El Senado, en la monarquía, tenía la auctoritas, es decir, el conocimiento. Estaba compuesto en principio de 100 ancianos, padres de Roma, quienes aconsejaban al rey sobre las acciones a tomar en el gobierno de la ciudad. Además, sancionaban las leyes votadas por el pueblo. Después tenemos el Colegio Pontifical.
Ellos tenían la auctoritas prudens, es decir, el conocimiento práctico o el conocimiento de los sacerdotes. Van a ser los primeros jurisprudentes, además de ser los consejeros del rey. Ellos están con el ius y el fas. El ius es lo justo en el orden humano y el fas lo justo en el orden divino. Van a tener una relación con el hombre y el Dios. Con esto se da el intercambio de favores. Por último, están las asambleas populares, es decir, el pueblo. Estaba dividida en dos, en el comicio curiado y en el comicio centuriado. El comicio curiado se encargaba de elegir al rey. Tenían el voto a la legislación creada por el mismo rey, además de encargarse en actos de orden familiar. El comicio centuriado se encargaba de la organización de acuerdo a la clase social. Tenían funciones legislativas y electivas. Aquí se crea el censo de la población. Ahora veamos cuáles son las fuentes del derecho en la monarquía. Para ello, nos vamos a preguntar quién tiene la potestad en esta etapa. En las fuentes formales encontramos las mores marorum, es decir, las costumbres de los antepasados. Dentro de ellas está la imperata consuetudo y la opinión juris et necessitatis. Luego tenemos las leyes regias, que eran mandatos del rey. Para su creación, la iniciativa de ley era por el rey, se votaba por el comicio y la sanción era por el senado. La fuente informal en la monarquía era la auctoritas prudens. También en ese momento era la jurisprudencia pontifical, debido a que estaba centralizada, rígida y sacramental. También podemos encontrar que era la fuente informativa del derecho. Durante la monarquía, la jurisprudencia fue la fuente más importante, aunque no fuera una fuente formal. Tenía como características ser rígida, sacramental y centralizada. Ahora veamos los aspectos en la República. La República comienza a finales del siglo VI a.C., en el año 509 a.C. y termina en el 27 de la misma era, formalmente con la expulsión del rey el Soberbio. Esta comprende desde el periodo preclásico a inicios del Clásico. La organización política de la República estaba dividida entre magistraturas, y estas tenían diferentes funciones. Las magistraturas tenían características. Eran anuales, gratuitas, colegiadas, electas y responsables. Los magistrados tenían distintas facultades, entre ellas el ius vitae netsis, que era el decidir si un ciudadano vivía o moría. Luego el ius agendi cum senatus, el cual era el poder de convocar al Senado. El ius agendi cum populus era el poder de convocar al pueblo. El ius auspiciorum era el poder de convocar a los dioses. La rogatio era una legislación que proponía la ley patricia. La jurisdictio era la facultad de decidir el derecho, resolver intereses y dictar sentencias. El ius sedicendi era la facultad de crear derecho nuevo. Este podía ser derecho civil o honorario. Y por último, el quercito. Este impartía justicia en el orden criminal, cobraba impuestos, se encargaba de juicios públicos y además tener conductas contrarias al derecho afectando a Roma. La magistratura del consulado era una magistratura mayor, hacía la función de sustituir al rey. El poder estaba dividido en dos cónsules, que tenían las facultades del ius vitae et necis, ius agendi cum senatus, ius agendi cum populus y la rogatio. La magistratura de la pretura era una magistratura de origen patricio. Tenían las facultades del jurisdictio y del ius sedicendi. Ellos creaban el ius praetorium, que era el derecho creado por el pretor. Todo el derecho del pretor era honorario, pero no todo el derecho honorario era pretorio.
era una magistratura de origen plebeyo, es decir, estaba dirigida a la plebe. Al igual que la pretura, la edilidad tenía la facultad del jurisdictio y del ius edicendi. Los ediles creaban el derecho honorario para la plebe. La magistratura de la cuestura era una magistratura menor. Tenían la facultad del coercitio. También eran los encargados de la recaudación de impuestos y de impartir justicia en el orden público. El tribuno de la plebe era una magistratura inviolable y sacrosanta. Aquel que atentaba contra el tribuno perdía el favor de los dioses y era considerado sácer, por lo que podría ser asesinado por cualquier persona sin la necesidad de un juicio. En esta magistratura se vetaban los plebiscitos. También tenían la facultad de convocar a la plebe y la intercesio tribunicia. La censura era una magistratura mayor. Vigilaban el modo de ser de los magistrados y del Senado. Eran elegidos cada 5 años en los comicios centuriados. Eran los responsables de la vigilancia moral, de elaborar el censo y de determinar los impuestos. La dictadura era la magistratura suprema y era dada en los tiempos de crisis. Consistía en la concesión a una persona de todos los poderes que en tiempos de paz se mantenían divididos en las diferentes magistraturas. Esta no era electa, sino era designada por los cónsules o por el Senado. Esta tenía una limitación temporal, solo el tiempo necesario para terminar la crisis o bien un máximo de 6 meses. El máximo pontificado era una magistratura originalmente patricia, aunque después la plebe pudo acceder a ella. Su facultad era el ius auspiciorum. Eran los encargados del conocimiento y la interpretación de la religión, del fas. El fas era lo justo ante los ojos de los dioses. Ahora veamos el Senado en la República. El Senado era una institución de carácter patricio. Su conocimiento era de los ancianos. Era un cuerpo muy importante. Dentro de sus funciones era aconsejar a los magistrados en relaciones exteriores o relaciones en término administrativo. Además, se encargaban de la elaboración de reyes patricios o rogatas y no tenían el poder formal. Las asambleas populares en la República estaban divididas en 3. El comicio curiado, formado por patricios, se encargaba de la elaboración del calendario, las fiestas, los testamentos y las adopciones. El comicio centuriado, de igual forma, formado por patricios, se encargaba de la elección de los magistrados y los proyectos rogatos. La concilia plebis era la asamblea popular de la plebe. Ella se encargaba de elegir a los magistrados de la plebe, el voto en los plebiscitos y las asambleas populares. Las fuentes formales en la República eran las leyes rogatas, los plebiscitos y los edictos de los magistrados. La fuente no formal era la jurisprudencia y los senado-consultos. Estos eran las respuestas de los senadores a las consultas de los magistrados. El desarrollo de la jurisprudencia al principio contaba con las mismas características de la monarquía, es decir, centralizada y unida a la religión. Pero después, en el año 304 a.C., al año 204 de la misma era, comenzó la descentralización de la jurisprudencia. Durante la República, en el siglo V a.C. hasta el siglo III de la misma era, surge la lucha patricio-plebeya y las reivindicaciones de la plebe. Tras la creación de las magistraturas, los plebeyos romanos seguían bajo el orden patricio. Estos tenían que participar en el ejército, pero no tenían derechos políticos. Es por ello que deciden agruparse para dejar Roma y formar una nueva ciudad. Para ello, Menenio Hipa, quien según la leyenda les da el discurso de la rebelión de las partes del cuerpo y el estómago, es enviado por Apio Claudio para regresar a los plebeyos bajo la promesa de darles derechos políticos, entre ellos la creación del tribuno de la plebe y la concilia plebis.
Se otorgaron las leges Liciniae, que eran una moratoria y una condonación de deudas, así como la participación en el ager públicos, la lex Genucia, que prohibió los intereses usurarios, y la lex Poetilia Papiria, que abolió la esclavitud por deudas civiles y la ejecución por insolvencia de las mismas. Socialmente se otorgó la lex Canuleia, la cual permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Políticamente, aparte de las magistraturas, se creó la Lex Valeria Horacia, la cual sancionaba la fuerza legislativa de los plebiscitos y fue confirmada posteriormente por las Leges Publilia. Por último, en el año 287 a.C. tenemos la Lex Hortensia, la cual terminó con la diferencia entre los patricios y los plebeyos.